Hola, me llamo Miranda y les mando saludos desde The Museum aquí en San Antonio. El día de hoy hablaremos de un tema bastante importante: asegurarnos de que la información que pensamos que es verdad realmente sea cierta. En nuestro mundo de hoy hay información en todas partes. Hacer una pregunta en Internet, siempre con la ayuda de las personas que nos cuidan, puede generar cientos o miles de respuestas. Y luego están todos los diferentes canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y libros. Vivimos en la era de información, pero a veces puede dar miedo y parecer que es demasiada información. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la información que vemos y escuchamos realmente sea válida y que valga la pena compartir con nuestra familia y amigos? Lo vamos a averiguar. Ya sea en Internet o en una revista, hay varias preguntas que te puedes hacer para ayudar. Número 1. ¿Qué tan actualizada es la información que se presenta? Con la salud o temas basados en la ciencia en particular, la información puede cambiar basada en nuevas investigaciones o pruebas. Es por eso que los libros que usamos en la escuela no tienen 50 años. Los científicos y expertos en la salud aprenden nueva información todos los días. A veces esa nueva información respaldará ideas existentes, pero a veces esa nueva información nos obligará a repensar las ideas que tenemos sobre las vacunas y el tratamiento. Y eso está bien. La ciencia es un proceso de comprensión. Entre más aprendemos, actualizamos nuestra forma de pensar. Número 2. ¿Quién presenta la información? Si quisieras aprender más sobre una enfermedad, ¿hablarías con un mecánico de carros? ¿O si quisieras arreglar tu carro, hablarías con un veterinario? Probablemente no. No todos podemos saberlo todo, así que busca personas que sean expertos en el tema que estás explorando. Para las vacunas, es tu equipo de atención médica. Médicos, enfermeros y farmacéuticos lideran el camino. Número 3. ¿Cuál es el propósito de la persona que comparte la información? ¿Están compartiendo solo los hechos para que tú puedas tomar tu propia decisión? ¿O también comparten su opinión, tratando de influenciarte a que tomes la misma decisión que ellos? Si comparten su opinión, es bueno que digan que lo están haciendo. ¿Están siendo honestos cuando separan los hechos de su propia opinión? Finalmente, número 4. ¿Es precisa la información? Pero espera un minuto. ¿Cómo debes de saberlo? Chécalo doble vez. Si lees algo en un lugar que crees que es confiable, consulta en otro lugar para ver si encuentras la misma información ahí. También puedes ver si la persona comparte la fuente de su información. ¿Comparten de dónde obtuvieron la información? Si es así, puedes hacer las mismas preguntas a su fuente. Un buen ejemplo de personas que son expertas en la vacuna son la CDC, the Center for Disease Control and Prevention. Su trabajo es proteger la salud de todos nosotros aquí en Estados Unidos. Entonces, ahora que ya hablamos de cómo ver y revisar información, asegurémonos de tomar las mejores decisiones basadas en la mejor información. Es bueno cuestionar la información y hacer el trabajo adicional para asegurarnos que la información sea buena o verdadera. Solo así podrás tomar las mejores decisiones con tus amigos y familiares y para ti también. Gracias por acompañarnos y recuerden, 1, 2, safe.